María Jesús Álava Reyes presenta las 3 claves de la felicidad. Nos importa muy mucho, María Jesús, por favor, entra con nosotros a esta tertulia. Bienvenida. Muchas gracias. Perdónate bien, quiérete mejor y coge las riendas de tu vida. 3 eslogan que deberíamos todos y cada uno de nosotros de poner en práctica. Pero que la mayoría de la gente no lo hace, ¿eh? Claro. Especialmente el Por primero. eso necesitan de esta. Especialmente el primero, es decir, hay mucha gente que perdona muy bien a otras personas y sin embargo se perdonan muy poquito a ellos mismos. Claro. Y O sea, si no somos te sabes capaces de perdonar a los demás. Somos capaces de perdonar habitualmente con cierta generosidad. Digamos que las buenas personas en ese aspecto no tienen demasiadas complicaciones, pero esas buenas personas muchas veces son muy exigentes con ellos mismos, no admiten los errores. El ser humano, evidentemente, cometemos errores, tenemos muchas dudas, hay cosas que hacemos mal. Si tú eso no lo pones como una parte normal de tu vida, llegará un momento que no te sepas perdonar. Y si no te sabes perdonar, baja tu autoestima, baja tu seguridad, tu estabilidad emocional, eres muy manipulable por los demás y por el entorno, y este es un tema realmente muy peligroso y desde luego termina fracasando tu vida. Qué interesante, hay que poner a María Jesús Álava en nuestras vidas diariamente. Yo la traería si no estuviera aquí a mano y la tendríamos con nosotros a diario. Antes de conocer más la obra de nuestra invitada, me gustaría conocer tu opinión breve, sí te voy a pedir, pero como has estado oyendo gran parte de esta tertulia y con el tema, con el grueso de hoy, ¿qué opinión te merece en ese aspecto psicológico de las presuntas asesinas, lo que hablábamos, lo que debatían los contertulios? Bueno, tenemos que ver un poquito efectivamente ese historial, ¿no? Y conocerlo en profundidad para poder hablar, pero hay algo que está muy claro y es hay personas que pueden sentir que no se han portado bien en el trabajo con ellos, que incluso les han hecho un acoso laboral, por supuesto, y en este país hay cientos de miles de personas en estas circunstancias. Pero cuando tú llevas un acto como este, que lo estás planificando durante 2 años, significa, no quiere decir que esas personas dices, bueno, pues tienen un problema mental que les impide ser responsables de sus actos y tal. Es que lo han estado pensando cuidadosamente, lo han estado retroalimentando, es decir, no ha sido un asesinato, ha sido una ejecución en ese aspecto. Y en ese sentido, lo digo un poco porque dices, bueno, es que hay personas que son capaces de hacer eso. Sí. Hay personas que son capaces y tenemos que ser muy conscientes de ellos también. ¿Y esas personas significa que están forzosamente enfermas y entonces no son responsables de sus actos? No, de verdad. O sea, en ese sentido, parece que el ser humano, María Jesús, nos cuesta entender que hay personas que son capaces de eso. Claro. Sin más. Sin enfermedad. Y que se sienten bien, Cristina, que se sienten bien haciéndolo, que es lo más grave en determinados momentos. Es decir, que es como si disfrutasen, es como si sintieran, bueno, pues he hecho justicia, entre comillas, a mi manera, ¿no? Entonces, la mente humana... Ellos se perdonan perfectamente. Se perdonan claro. Magníficamente. Vamos a conocer ahora sí las 3 claves de la felicidad y, por supuesto, la figura de nuestra invitada, María Jesús Álava Reyes. Mientras para él la felicidad era un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Para ella es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Unos la buscan. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Y otros ya la han encontrado. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. ¿Y ustedes cuánto darían por conocer y tocar con sus propias manos las 3 claves de la felicidad? La felicidad de la mano, del amor vendrá. Pues muy atentos porque María Jesús, nuestra invitada de hoy, nos las descubre de primera mano. Perdonarnos bien va a ser el eje fundamental. Querernos mejor va a ser la clave que nos ayudará a dar el impulso y controlar y tomar las riendas de nuestra vida, lo que definitivamente nos permitirá dar ese paso tan importante que es el paso hacia la felicidad. Esa es, a su juicio, la receta perfecta para una felicidad óptima. Una receta en la que esta psicóloga con más de 30 años de experiencia abunda en su nuevo libro, Las 3 claves de la felicidad. Creo que no hay ninguna persona que no encuentre su ejemplo reflejado en este libro. Especializada en el
ámbito clínico, educativo y de la empresa, es directora de su propio equipo de psicología en Madrid y hasta el momento autora de más de 20 publicaciones con un claro objetivo: profundizar en la capacidad que todo ser humano, asegura, tiene para aprender a ser feliz. No hay dos personas que sean iguales, no hay circunstancias semejantes, hay casos y cada caso para nosotros es fundamental y es un mundo aparte. Mujer de respuestas claras a preguntas complicadas. ¿Y el sufrimiento es necesario? El sufrimiento es inevitable. Conferenciante y colaboradora habitual de diversos medios de comunicación, está totalmente convencida de que en estos tiempos de crisis, Desde la ilusión, solamente desde una actitud positiva y muy feliz, es cuando podremos superar esos retos que se han convertido en logros casi imposibles. María Jesús Álava fue elegida en 2012 como una de las 100 mujeres líderes en España. Y es que dedicar 3 décadas de su vida a trabajar por fomentar ese estado humano tan codiciado como es el de la felicidad no ha caído, ni mucho menos, en saco roto. Estoy enamorada de mi profesión, que es la psicología, y pienso que podemos vivir muchísimo mejor. Bueno, María Jesús Álava, hemos conocido más tu obra. Personalmente, ¿cuál es la gran cualidad tuya? ¿Sufrir poco? Sufrir casi nada, te diría yo. Eso es algo que me preocupo todos los días, y observar mucho. Creo que soy una persona muy observadora y he aprendido a ser paciente, cosa que no era en absoluto de pequeña. Creo que tengo ¿Se además, aprende? se aprende, ¿Ser paciente? se aprende a ser paciente. Se aprende a ser mucho más reflexiva, se aprende a tener más inteligencia emocional, se aprende a comunicar bien como lo haces tú. La mayoría de las cosas se pueden aprender, afortunadamente. Y las que son más difíciles, para eso estamos los psicólogos, para dar un empujoncito y proporcionar los recursos que la gente necesita. Bueno, yo sé que todos los compañeros quieren hablar contigo y preguntarte qué es lo que pueden encontrar los lectores de este último libro tuyo. Fíjate, yo creo que pueden encontrar realmente aquello que no han visto en otros libros. Es decir, después de muchos años de experiencia, de miles de casos y de muchísimos libros, me he dado cuenta que se escribe mucho sobre el perdón, pero muy poco sobre el autoperdón. Y cuando nosotros veíamos buenas personas que dices, ¿por qué no son felices? Si lo tienen todo bastante claro, si tienen claro las ideas, el fin de la vida, lo que tendrían que hacer, pero no lo consiguen, y al final te das cuenta que ese bagaje cultural, educativo que tenemos, a veces nos condiciona mucho. Y fíjate, es algo como, así dicho, como complicado de entender, o por lo menos así para mí, a bote pronto. No quiero tampoco particularizar opiniones, pero perdonarse a uno mismo es más fácil que perdonar al prójimo, ¿no? Tendría que ser. Pero cuando desde pequeños te han enseñado constantemente a pedir perdón a los demás, resulta diferente. Es decir, tú fíjate, nacemos muy sabios, los niños pequeños se perdonan maravillosamente. Tú coges a un niño de 2 años que se acaba de pelear con otro y le acaba de tumbar y le regañas y le dices, ¿pero cómo has hecho eso? Y lo primero que te dice es, no he hecho nada. Y le dices, hombre, sí, la has tirado. Y dices, bueno, pues pídele perdón. Bueno, le pide perdón y se queda tan contento, ni un segundo más piensa en eso. Sin embargo, muchos adultos están pensando en aquello que hicieron hace un montón de años, que se pudieron equivocar, fíjate cómo fui capaz, no he sido capaz, tal, porque lo he hecho. Y se pasan la vida dándole vueltas a errores que son perfectamente humanos. Es que no somos dioses, es que aquí cometemos errores, es algo natural en nuestra vida cotidiana. Pero cuando tienes un nivel de exigencia tan alto, porque te han dicho siempre que las cosas las tenías que hacer bien o que las podías hacer mejor, de verdad que cuanto más sensible es la gente, más dificultad tiene para perdonarse. Cuanto más canalla, más fácil lo suele tener. Pero los canallas o esas otras personas son muy hábiles en ver cuáles son personas vulnerables. Y si tú haces que una persona se sienta culpable, la puedes manipular, puedes hacer realmente lo que quieras con ella. Y eso es algo que en nuestra sociedad está perfectamente arraigado. Hay muchísimas personas que son auténticos artistas y hay cosas que los demás no nos perdonan. Y mucha gente no le perdona a alguien que sea feliz o que haya tenido éxito. Y en este punto las personas envidiosas son tremendamente peligrosas, porque nunca son felices con lo que tienen, siempre anhelan lo que no poseen y son capaces de hacer cualquier cosa para conseguir sus fines. Es igual que las personas en extremo celosas de alguna manera, ¿no? Además son de los defectos, yo para mí creo que es de los peores que puede tener alguien y que además no te reporta nada.
te reporta una infelicidad enorme, Claro, o sea, pero es tú que fíjate que ni esa egoístamente persona, hablando. claro, pero tú fíjate que esa persona curiosamente se siente bien cuando hace mal. Es decir, cuando está difamando a alguien, por ejemplo, cuando está hablando, cuando está diciendo una mentira, en ese momento, momentáneamente, se siente feliz y tú dices, pero ¿cómo Bueno, qué puede maldad, ser? ¿no? Claro, pero hay mucha gente que no lo sabe y no son conscientes que las personas envidiosas o las personas celosas pueden ser auténticos cánceres en su vida y en ese aspecto no saben quererse, no es fácil querernos. Aquí hay unos que se quieren muchísimo y hay otros que no se quieren casi nada. Están en el justo término, efectivamente. Oye, dos preguntas y ya no intervengo más. Perdónate bien, quiérete mejor y coge las riendas de tu vida. Vale, son 3 llaves que abren la puerta de la felicidad. Mi puerta solamente tiene una cerradura. ¿Con cuál te quedas? No, tienes que coger claramente y perdonarte. Es la primera. Es la primera. Vale, y la segunda pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar lo que has hecho mal o lo que quisiste hacer y no hiciste? Lo primero. Sí. Sí, es decir, lo que quisiste hacer y no hiciste y estás dándole vueltas constantemente. Y además tenemos un problema importante y es, no sabemos, la mayoría no somos conscientes que el cerebro no tiene tiempo verbal. Cuando tú no te perdonas por algo que sucedió hace tiempo y lo traes a tu memoria, en ese momento lo vuelves a revivir y lo vuelves a pasar fatal. Y las personas que vienen a la consulta al psicólogo, por ejemplo, nos dicen, ¿cómo es posible? Imagínate, los perdones más difíciles es cuando les hemos fallado a nuestras personas más queridas, a nuestra familia fundamentalmente, a nuestros grandes amigos. Y hay alguien que te dice, se murió mi madre, hay un caso por ejemplo muy bonito en el libro, se murió mi madre y no fui capaz de estar con ella al final, los últimos días, o no le dije todo lo que yo realmente la he querido, o en aquel momento no estuve a las circunstancias. Esa persona es capaz de pasarse el resto de su vida dándole vueltas con una infelicidad enorme. Y ahí es donde le tenemos que ayudar a que ciertamente lo supere, porque si no pasa esa página y se sitúa, de verdad que no disfrutará del presente, que es lo que tiene, y del futuro, que es lo que le puede esperar. Yo no sé, el quiérete, vale, pero el quiérete mejor, ¿qué es exactamente eso de quiérete mejor? Sí, pero hay gente que se quiere muy mal, es decir, hay gente que se quiere y dice, bueno, como yo me quiero mucho y tal, pues me doy todos los caprichos del mundo. Eso significa que peso 30 kilos más de lo que debería, bebo muchísimo más de lo que sería aconsejable, me porto bastante mal con la gente, pero como yo me quiero mucho y tal, es decir, quiérete mejor, mejor de lo que lo haces habitualmente para ti y para los demás, pero también tiene que ser una especie de querer un poquito en soledad, es decir, quiérete para que seas feliz. No quiérete para que en un momento determinado te encuentres muy eufórico, muy alegre, muy contento y luego sea un auténtico desastre. Nosotros vemos cada vez más personas con adicciones y adicciones no extrañísimas, adicciones al alcohol, a la coca, a todo lo que quieras en ese sentido. Entonces esas son personas que no saben quererse bien. Yo lo que veo aquí, lo más importante para mí también es el perdonarme bien, porque ahí dices perdónate bien, porque yo perdonarme me perdono los fallos que puedo cometer, pero bien no me perdono. Y ahí a lo mejor estriba el problema, claro, que luego se queda ahí en el disco duro, como digo yo, y no te deja seguir avanzando. El perdónate bien haz un poquito borrón y cuenta nueva, es decir, tú coges y dices, a ver, fallé en esto, ¿puedo hacer algo? Lo haces. Todo lo que puedas restituir, evidentemente lo haces. Pero a partir de ahí dices, bueno, me concedo otra nueva oportunidad y voy a sacar todos los aprendizajes que he tenido de esta situación. Lo que no digo es, bueno, pues hombre, claro, me tengo que perdonar, pero luego en realidad no lo has terminado de hacer. Si no te perdonas bien, no te concedes esa segunda oportunidad y eso es una canallada. Arantxa. No, es que me parece tan apasionante. Estabas escuchando. Es que me parece tan apasionante el tema y tendría abierta. tantas preguntas que la verdad es que no sabría qué hacer, comentar si comparte la opinión de que yo tengo la sensación de que en la sociedad actual que vivimos cada vez hay más necesidad, ¿no?, de psicólogos, parejas, gente joven. En su opinión, ¿a qué se debe? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo mal bastantes cosas, fíjate. ¿Estamos equivocando los objetivos y las prioridades en la vida? Sí. Estamos fallando mucho en la etapa educativa, por ejemplo, de nuestros jóvenes. Nosotros hemos hecho un estudio recientemente sobre más de 700 personas y hemos visto que las personas, cuando les preguntábamos quiénes se sentían más felices, los menos felices eran los parados, lo cual no nos ha llamado la atención, pero sí
que al lado de los parados los menos felices eran los jóvenes. Entonces, ¿cómo es posible en una etapa como la juventud tan fantástica, maravillosa, donde todos nos lo hemos pasado efectivamente muy bien, que sin embargo los jóvenes sean tan infelices? Porque estamos cayendo en muchos errores en educación. Por ejemplo, estamos sobreprotegiendo mucho a las nuevas generaciones, de tal manera que no dejas que se enfrenten a las dificultades, que cojan recursos que de repente cuando tienen la primera situación difícil no saben qué hacer. Es como si andasen un poquito con muletas, ¿no? O es una sociedad que estamos favoreciendo demasiado el consumo, y ahí cuando tú a los niños les acostumbras a tener todo a cambio de nada, pues empiezan por no darle valor a las cosas y terminan por no darle valor a las personas. Estamos fallando en los temas esenciales del ser humano, ese es el gran drama. Claro, pero ahí me viene otra pregunta a raíz de la primera respuesta que daba, y es cómo se encuentra el equilibrio a la hora de educar, por ejemplo, entre ser exigente y no ser condescendiente, pero tampoco insistirle en que pida mucho perdón, porque al final, por lo que usted decía, hay que conocer a la persona que tienes delante, saber si es excesivamente sensible y le puedes estar potenciando su lado de ¿no? Sí, además, tú fíjate, tenemos que hacer un traje a medida de cada persona. Muchas veces a los padres les decimos, oye, tienes 3 hijos, cada uno es distinto, trátales de forma diferente. Pero yo diría, cuando tengamos muchas dudas de cómo actuar, utilicemos el sentido común, que muchas veces lo hemos perdido, y que en educación es tan claro, te va señalando también el camino, que normalmente no hace falta mucho más. Y cuando te falte un poco, utilizas algo el sentido del humor, te relajas y te das cuenta por dónde está la auténtica salida. No es tan complicado cuando lo utilizamos de verdad. María Jesús, no es la primera vez que te lo digo y espero que no sea la última. Es un placer escucharte. De verdad, eres un remanso de paz, de sosiego y de equilibrio a nuestras mentes, que no creas que no es poco en estos momentos. Gracias, de verdad. Pero una delicia venir siempre a este espacio. De verdad. Una delicia. María Jesús Álava, las 3 claves de la felicidad. Se lo recomendamos.